solo tuyo es. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón imploro, limpio es tú. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Mas cual mi Cristo es mi oración. Más fuerza tenga, más resignación, más serio siempre y más espiritual. Y al que vaya traer al altar, toma mi ser, tan solo tuyo es. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón imploro, limpio es tú. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo, más profunda fe de su cariño, grande compasión. Cual el paciente, humilde y veraz, es mi anhelo, cual Cristo aquí andar. Toma mi ser, tan solo tuyo es. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón imploro, limpio es tú. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Alabado sea Dios. Muy buenos días. Ojalá este sea el anhelo más profundo de nuestro corazón. Ser más cual Jesús en nuestra vida. En esta mañana nuestro devocional se titula La Roca Redimida. Y vamos a leer antes la porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos de 54 al 62. Lucas 22, del 5:4 al 6:2. Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, se lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y después de encender fuego en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque también es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía estaba hablando, cantó un gallo. Entonces se volvió el Señor y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho antes, que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Dice el devocional que nos llega de parte del señor Dan Bush en Florida. Uno de los pasajes más emotivos de los evangelios es el de la negación de Pedro. Después del arresto de Jesús, Pedro,
el hombre que el maestro había declarado sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia, negó 3 veces conocer al Señor. Es fácil para mí poder imaginar el miedo que debe haber sentido e identificarme con su vergüenza. Todos hemos pasado por el dilema de saber que debemos sostener lo que es correcto, pero al mismo tiempo tener miedo de hacerlo. Después nos lamentamos. Si la historia de Pedro terminase aquí, sería una historia trágica, pero Jesús sabía todo lo que habría de pasar aquel día y ya había perdonado a sus discípulos. Pedro seguiría adelante y se convertiría en la piedra que Jesús había anunciado, y tuvo un papel fundamental en los primeros tiempos del movimiento que finalmente llevaría a millones de personas a la salvación a través de Cristo. La historia de Pedro es una historia de miedo, vergüenza y finalmente redención. Ese no es el resultado que esperábamos, pero es la ilustración perfecta de la verdad de que con la gracia de Dios todas las cosas son posibles. Y dice la oración: amado Dios, gracias por ayudarnos a sobreponernos a nuestros temores y abrazar la salvación disponible para nosotros por la gracia de tu Hijo. Amén. Dios bendiga su palabra y el testimonio de nuestro hermano Dan Busher. Todos estamos muy familiarizados con este pasaje de las Escrituras donde se narra la negación de Pedro. Y habremos escuchado un sinnúmero de sermones y enseñanzas con relación a esto. El personaje de Pedro ha sido pues motivo de mucha inspiración para sermones, estudios, pláticas y un montón de cosas que son de provecho para nuestro desarrollo espiritual, por cuanto la vida del apóstol fue sin dudas una vida interesante que capta nuestra atención. Pero este episodio sobresale por la connotación que tiene de negatividad, ¿no? Porque muchos quizás no puedan entender cómo una persona que había caminado con Jesús, lo había escuchado predicar, lo había visto en el desempeño de su ministerio, viendo a los enfermos sanarse, a los endemoniados quedar libres, aún a los muertos resucitar. ¿Cómo es posible que ahora este apóstol cercano al Señor, que estuvo, como ya vimos ayer en el episodio de la transfiguración, todas estas cosas que tenía Pedro a su favor para estar sostenido, estar fortalecido en la fe, pues no fueron suficientes para que él mantuviera su integridad y no negara a Jesús? Sin embargo, él pensó que sí podría hacerlo, ¿no? Y esa confianza en la carne, esa confianza en uno mismo, es la que muchas veces representa un estorbo para nuestro avance espiritual. Porque Pedro dijo: aunque todos te negaren, yo no te negaré. ¿Verdad? Como que muy seguro de sí mismo. Pero el Señor le dijo: de cierto te digo, Pedro, que antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Evidentemente Pedro no sabía lo que podía. Él creía que podía, pero no sabía que no podía. Y ese es un dilema muchas veces en nuestra vida. Pensamos que podemos porque tenemos nuestra confianza puesta en la carne, en nuestra fuerza, en nuestra energía, en nuestra sabiduría, en nuestro poder económico, espiritual o de cualquier naturaleza. La confianza en uno mismo siempre será un estorbo y siempre será algo que hay que corregir en nuestro caminar con Dios, porque no podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante del Señor. Lo que nosotros podamos hacer para alcanzar el favor de Dios no cuenta. Y la fortaleza nuestra debe estar en debilidad. Diga el fuerte, débil soy, dice la Escritura. Poniendo nuestra confianza, ¿verdad? No en lo que nosotros pensamos que podemos, por los logros que hemos alcanzado, por quienes hemos llegado a ser en el Señor o en la vida, sino que humildemente debemos pensar que
en realidad nuestra fuerza depende de Dios, nuestras habilidades dependen de lo que Dios nos ha dado y el desempeño de ellas con fruto también depende de Dios. Todo, absolutamente todo en nuestra vida depende del Señor. Evidentemente que lo que somos y hacemos cuenta, porque definitivamente es importante este punto. Somos colaboradores de Dios, trabajamos con Él y Él espera que nosotros pongamos nuestro grano de arena. Porque si después de todo lo que Dios ha hecho en nosotros o nos ha dado, nosotros decidimos cerrar la boca y no mover los brazos y los pies, es decir, no hacer nada, entonces, pues, en balde habrá trabajado Dios en nuestras vidas. Y en este proceso a veces hay que sufrir. Y eso fue lo que experimentó este gran apóstol Pedro. Él tuvo que aprender que la confianza no se pone en uno mismo, sino en el Señor. Y como ya leímos, y usted sabía porque conocía seguramente el pasaje, Pedro negó 3 veces al Señor en estas circunstancias difíciles. Ya para este tiempo, como dice la Escritura, dice en el versículo 54, y prendiéndolo, es decir, a Jesús, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, Anás, la primera vez que fue llevado ante el sumo sacerdote. Y dice, y Pedro le seguía de lejos. Ya no estaba cerca de él, como antes. Ya no estaba a su lado, mirándole obrar, escuchándole predicar. Ahora que Cristo está en apuros, Pedro está lejos. Muchas veces, hermanos, la negación que podamos hacer del Señor se produce en estas circunstancias. Cuando nosotros nos encontramos lejos del Señor. Estamos caminando, siguiéndole, pero de lejos, sin tanto compromiso, sin tanta cercanía. Si se puede bien y si no también. Y si voy al templo voy y si no, pues no voy. Y esa manera de seguir a Jesús de lejos, tibia, irresponsable, pues evidentemente de más tarde o más temprano nos va a llevar a la negación del Señor. No tan evidente como en este caso, pero hay muchas formas de negar al Señor en nuestras vidas, y la que es más evidente es cuando estamos caminando lejos, es cuando no estamos comprometidos, es cuando sabemos que podemos hacer muchas cosas y dar más de lo que estamos dando en cuanto a darse a sí mismo, y no lo hacemos. Estamos tibios en la vida espiritual. No vamos a las reuniones en el templo, no estamos colaborando con la obra de Dios, no nos comunicamos con nuestros líderes espirituales, aun cuando les procuramos, están en silencio. Eso es algo lamentable y nosotros queremos animarles a que usted camine y siga al Señor de cerca, para cuando venga la situación de prueba y de dificultad, que usted pueda decir, sí, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los que creen en Cristo. Yo soy uno de los que le aman, uno de los que le siguen. Y aquí estoy. Si el seguir a Cristo me va a ser causa de sufrimiento y dolor, pues que así sea. Bueno, esa es una parte de la enseñanza que quería destacar aquí. Seguir a Cristo de lejos nos puede llevar a negarle. Y eso es a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros debe sentirse tan fuerte y tan seguro en sí mismo que piense que él nunca va a fallar a Cristo. Tenemos que ser humildes y sencillos y reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades y buscar fortaleza en el Señor. La otra enseñanza, como he citado en otras ocasiones, un pensamiento de un místico alemán del siglo XV llamado Tomás Kempis. Este hombre, que fue el autor de uno de los libros, vamos a decir, devocionales más famosos de todos los tiempos, La imitación de Cristo, dijo, no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Pedro no sabía lo que podía, él creía que sabía lo que podía. Yo no te voy a negar, aunque otros te negaren.
pero delante de la tentación o la prueba, en este caso, a la que se vio sometido a ser descubierto por aquellas personas, él negó 3 veces conocer a Cristo y ser uno de ellos. Es importante que sepamos lo que somos, ¿verdad? Lo que somos, una vez descubierto, realmente debemos aceptarlo. O sea, yo estoy seguro que Pedro aceptó su cobardía. La Biblia dice que lloró amargamente porque él sabía lo que había hecho. Pero esa cobardía que Pedro descubrió en sí mismo, él descubrió, digamos, que era un cobarde. Pero lo que somos no tiene que seguir siendo. Y esta es una lección bien importante. Lo que somos no tiene que seguir siendo. Pedro entendió y supo que era un cobarde. Pedro continuó en el camino del Señor. Y el Señor siguió trabajando con Pedro. Y ese cobarde que tuvo que confesar después 3 veces que él amaba a Cristo. Y aunque no lo hizo de la manera que Dios esperaba, él sí reconoció que él amaba al Señor. Y después, posteriormente, vemos a este hombre siendo un líder de los más importantes en el movimiento que se inició después del día de Pentecostés. Él permaneció fiel, predicó el Evangelio y siguió a Cristo hasta las últimas consecuencias, porque también Pedro murió por causa de Cristo. Así que imagínense, el cobarde ya no más. Ahora el valiente, el que se dispuso a obedecer a Dios a pesar del precio que tuvo que pagar y que no era nada desconocido, porque el Señor les dijo desde el principio: ustedes me seréis testigos. La palabra es mártir. Ustedes me serán mártires. Ustedes morirán, en otras palabras, por causa de la fe. Y todos, menos el apóstol Juan, que fue desterrado, todos fueron mártires de la fe. Por lo que soy no tiene que seguir siendo, porque Dios tiene el poder para transformarnos, hermanos. Quizás hemos descubierto también nosotros quiénes somos en nuestra debilidad. Podemos señalar fácilmente que somos cobardes o que somos flojos o que somos mentirosos o tenemos las tendencias, porque no quiere decir que seamos con una práctica habitual de estas cosas, pero señalar y descubrir nuestra debilidad humana es una cosa que debemos hacer y debemos saber. Conocernos a nosotros mismos es un punto bien importante para nuestro desarrollo espiritual. A veces estamos muy interesados en conocer el estado y la condición de otros y estamos metiendo las narices donde no nos llaman y buscando descubrir a alguien, alguna falla, o estamos siendo vigilantes. Tipo presidente del CDR allá en Cuba, ¿verdad? Nosotros no tenemos que estar tan desmedidamente preocupados en el conocimiento de otros, aunque eso es parte de la responsabilidad que tenemos para poder ayudarles, no para condenarles. Y más cuando estamos en una posición de liderazgo, pues el pastor tiene que conocer a sus ovejas y tiene que hacer todo lo posible por entenderles y ministrarles. Pero el punto aquí importante y que a veces descuidamos es el conocimiento de nosotros mismos. Desconocemos nuestras flaquezas y nuestras debilidades, o nos hacemos el chivo loco, ¿verdad? Como que no las conocemos y pensamos que somos fuertes, o también desconocemos nuestras habilidades, y ambas cosas nos ponen en una situación de desventaja para nuestro desarrollo personal como personas que siguen a Cristo en la madurez espiritual y en el desempeño de nuestras responsabilidades. La máxima del Nuevo Testamento es que nosotros lleguemos a ser como Cristo, como cantábamos: más cual mi Cristo, yo anhelo ser. Más mansedumbre, más benignidad, celo en servirle, fidelidad mostrar. Nosotros tenemos que poner el énfasis en
llegar a ser como Cristo. Recuerden que el apóstol Pablo puso un punto de partida en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que aquí las cosas viejas pasaron y todas van siendo nuevas. Pero no solo las cosas, porque para que las cosas sean nuevas, o sea, nuestros hábitos de vida, nuestras costumbres, todo lo que hacemos, para que esas cosas sean nuevas, tiene que haber una nueva criatura. Porque todo parte del ser. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos criaturas nuevas, nacidas de nuevo. Somos hijos de Dios. Somos llamados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de Cristo. Y estamos llamados a ser como Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Pablo dijo, sean ustedes imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, lo que más debe preocuparnos a nosotros y en lo que debemos estar más interesados y trabajando es en ser cada día más parecidos a Cristo. Muchas personas están más interesados en lo que pueden llegar a hacer que en lo que pueden llegar a ser. Y estamos aquí violando la ética de la integridad. La ética de la integridad consiste en ser antes de hacer. Y lo que soy va a determinar lo que hago. Y nosotros debemos ser como Cristo para hacer las obras de Cristo. Interesarnos y afanarnos en hacer sin ser es finalmente regarla, como decimos en buen mexicano, ¿verdad? Es echarla a perder al final. Es no poner la excelencia. Es estar fuera de la clasificación positiva que Dios pueda dar de nosotros y de nuestro trabajo. Porque tenemos que ser antes de hacer. Tenemos que estar realmente interesados en nuestro avance, en nuestro progreso espiritual, pero partiendo de una genuina experiencia de conversión, de haber sido transformados por el poder de Dios mediante su Espíritu, porque en ese camino vamos avanzando y en la conversión experimentamos el perdón de nuestros pecados, somos reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesucristo, somos justificados, hemos entrado a la familia de Dios, hemos sido santificados porque hemos sido apartados para su gloria y efectivamente ha ocurrido una purificación en nuestro corazón cuando Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero tenemos que seguir avanzando en este camino que hemos decidido comenzar con Cristo. Y vamos a llegar a la necesidad de ser enteramente santificados, llenos del Espíritu Santo, rendirnos completamente a Dios y permitir que Él siga haciendo su obra en nuestros corazones. Esto es algo que no va a tener su consumación y su fin hasta que Él venga. Por eso es que seguimos avanzando y seguimos caminando. Seguimos tropezando, sí, eventualmente no somos perfectos, pero allí es donde tenemos que permitir el trabajo de Dios en nuestros corazones y como Pedro, a veces tendremos que llorar amargamente. Pero no somos de los que se caen y se quedan allí, sino de los que se caen y se levantan. Dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. Estos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Tenemos que tener esa confianza, esa seguridad en que vamos caminando con Cristo y que Él nos sostiene y nos levanta cuando caemos. Y también tenemos que aceptar que en este camino no vamos solos. Son muchos los que caminan con nosotros y a Dios le ha placido poner a nuestro lado algunos que son nuestros hermanos en la fe, estos que se congregan en el mismo lugar, que somos una familia. No podemos estar lejos, hermanos. No podemos estar desatentos los unos de los otros. Necesitamos tener comunión. Y bueno, sabemos que estamos viviendo circunstancias
muy especiales, pero es que existe el teléfono, existe este medio. Tenemos que estar en contacto, tenemos que cuidarnos los unos a los otros y ayudarnos a levantarnos, porque muchas veces la mano que Dios nos extiende es la mano del hermano, pero nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas que no estamos viendo la mano del hermano que nos quiere ayudar. Tenemos que seguir avanzando en este camino, haciendo la voluntad de Dios. ¿Hemos fracasado en alguna cosa en nuestra vida, en algún momento? Bueno, yo espero que todos estén en este grupo, porque como seres humanos, de una manera u otra, en algún momento hemos fallado. Quizás no podemos hablar tanto de un fracaso muy grande, pero hemos fracasado. No hemos alcanzado todo lo que nos hemos propuesto, o hemos tenido alguna dificultad que se haya interpuesto en nuestra vida y nos ha impedido y nos ha traído sufrimiento y dolor. Pero que esas circunstancias no nos maten, no nos destruyan al punto de que perdamos la fe, sino que levantémonos y pongamos nuestra mirada nuevamente en el Señor y digámosle: Señor, aquí está lo que quedó. Esto soy, esto tengo, pero tú tienes el poder de transformarlo para tu gloria y tu alabanza. El fracaso puede tener cualquier nombre y yo no voy a poner ninguno en esta mañana. Usted sabe cuál es el nombre de su fracaso, pero no se quede allí. No se quede allí victimizándose, no se quede allí avergonzado. Es cierto que muchos, a raíz de nuestros fracasos, nos viran las espaldas. Es cierto que perdemos amistades, que ya no nos frecuentan, que ya no nos hablan, que ya no nos miran, que no nos tienen en cuenta. Es como si nos hubiéramos muerto. Es cierto, podrá usted experimentar el rechazo y el abandono de los hombres, e incluso a veces de la familia. Pero afírmese en Dios. Como Job dijo: yo en mi carne he de ver a mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Tu Redentor no te va a abandonar. Tu Redentor no va a poner el pie sobre ti para terminar de hundirte. Él va a estar allí contigo para que cuando tú, como Pedro, pidas auxilio en medio de las aguas que te ahogan, su mano esté allí para levantarte. Pacientemente esperé a Jehová y me libró de todos mis temores. Me sacó del pozo cenagoso y puso mis pies sobre roca. Dice: esto lo verán muchos y temerán. Muchos verán la restauración que Dios obra en ti, y aunque no profieran palabras, tendrán que reconocer: a esta persona Dios la ama y Dios la guarda y Dios la usa, aunque no tengamos el valor para decirle: muy bien, amado hermano. Pensemos, hermanos, en que la Escritura dice: aunque mi padre y mi madre me negaren o me dejaren, Jehová pensará en mí. Estemos sobre todas las cosas interesados en tener la aprobación de Dios. Podemos haber fracasado en lo más profundo, podemos haber cometido los más terribles pecados y a la vista de los hombres ser lo peor. Este ni debería seguir hablando de Cristo, ni debería estar predicando, pero es que la grande misericordia de Dios, como bien lo dice, es grande. Es incomprensible cómo Él nos ama y Él nos levanta. Amado hermano o amigo, tienes que humillarte para que Dios te exalte. Pero recuerde, aun cuando Él hubiera llegado a negar como Pedro, todavía hay esperanza. Porque lo que somos no tiene que seguir siendo. Vamos a hacer ahora lo que Dios quiere que seamos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Quisiera que tuviéramos en cuenta a nuestra hermana Mariana Álvarez. Lo digo para que todos los que escuchan me ayuden a orar también por ella. Ella va a ser sometida a una operación delicada en esta tarde a las 6 y está pidiendo
nuestras oraciones. Oremos para que el Señor se glorifique en la vida de nuestra hermana Mariana Álvarez. Quiero dar mi más sincero pésame a la señora doña Elvira, que nos escucha regularmente desde Chiapas. Ella ha perdido a su cuñada, la señora Juana López, que ha fallecido. Que descanse en paz y Dios consuele a toda la familia. Mi más sincero pésame, querida doña Elvira, que Dios le bendiga. Sigamos orando por las peticiones de siempre, hermanos. Yo espero que ya haya hecho su lista allí y cada día estemos sobre el renglón pidiendo a Dios su gracia y su misericordia. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque la roca puede ser redimida. Quienes somos, existe la posibilidad de llegar a ser lo que tú quieres que seamos, como en el caso de Pedro. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a todos para que no nos falte la fe y la fortaleza en la hora de la prueba para no negarte, Señor. Padre, en esta mañana intercedemos por las peticiones de nuestros hermanos. Pedimos por la hermana Mariana Álvarez, que va a ser sometida a esta operación en esta tarde. Y es una operación delicada, Señor. Tiene varias complicaciones. Pero nada es imposible para ti. Y pedimos por los méritos de Cristo y en su nombre, que tú asistas a nuestra hermana en esta intervención, Señor. Que estos médicos que van a trabajar en su cuerpo tengan la gracia y la sabiduría tuya para que se opere la sanidad. Porque toda sanidad viene de ti, Señor, con o sin intervención de los médicos. Tú eres quien sana, tú eres el doctor celestial. Y pedimos que esta operación, Señor, pueda ser consumada con éxito. Y la bendición tuya para sanidad esté sobre nuestra hermana Mariana Álvarez. Aumenta su fe, dale paz a su corazón. Padre Santo, te rogamos por la familia de Juana López, que tú traigas consolación y fortaleza a sus corazones ante la pérdida que han sufrido. Señor, que ellos puedan mirar a ti y encontrar en ti el reposo y el consuelo que necesitan. Bendice a la señora Elvira, Señor, que ella pueda ser de inspiración y de consuelo para su familia. En esta mañana seguimos intercediendo, Señor, por todos los enfermos, ya sea de este virus o cualquier otra condición de enfermedad en sus cuerpos. Rogamos que por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, por amor a Él, Señor, y también a nosotros, tú pongas tu mano poderosa para traer sanidad en sus vidas. Restaura la salud de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Seguimos orando por Carlos Menchaca y esperamos tener nuevas del Señor, de que tú restauras su salud, de que tú le liberas de ese cáncer, Señor, en su próstata. En el nombre de Jesús, fortalece su fe, anímale, Padre, y guárdale muy cerca de ti. Pedimos por Norma Escobedo y por su condición de salud también. Señor, sigue obrando en la vida de nuestra querida Norma y que podamos ver y escuchar en estos días de la obra que tú haces en su vida, Señor. Así, Padre amado, te pedimos por estas personas que hemos pedido, Señor, por su salud, que no hemos escuchado más. En el nombre de Jesús, rogamos que tú sigas obrando en ellos la salud perfecta y dando ánimo y consuelo al corazón atribulado, Señor, como nuestra hermana Esmeralda Aldana y también, Señor, este hombre que hemos estado pidiendo por él también, por la pérdida de sus seres queridos, sus padres. Consuélales, Señor, fortaléceles y trae nuevas fuerzas a sus vidas, la esperanza de Cristo en sus corazones les dé ánimo para seguir adelante, Padre, en la vida. Bendice a toda la familia que ha de estar recibiendo esta noticia, aún los pequeños, los niños que no entienden estas cosas, Padre, pero trae a ellos descanso y consuelo en sus corazones. Tú sabes cómo tratar con cada quien. Y Padre, no queremos que los niños sufran traumas con relación a estas situaciones. Guárdales a todos muy cerca de ti. Bendice a nuestros ancianos, Señor, trae
fortaleza sus huesos. Padre, en medio de los dolores que sufren en estos días, la salud de ellos se encuentra deteriorada, Señor. Nuestra hermana María Antonia, nuestra hermana Gladys Pedraza, nuestra hermana Olga Padilla. Padre Santo, rogamos por cada uno de nuestros hermanos que están necesitados de un toque poderoso tuyo. Rogamos por Margarita y Miguel, por el otro familiar que ha sido también afectado por este mal. Te pedimos su completa restauración, Señor. Sobre todo por Margarita, que es la que todavía permanece enferma. Te rogamos que tú pongas tu mano y le hagas libre, Señor, de todo este mal. Así, Padre Santo, te suplico por los hermanos que me mencionó, el hermano pastor Iván Quiñones, Señor. La persona que había sido operada, Padre Santo, del tumor en el cerebro. Pedimos que tú puedas completar la obra y espero que esta persona esté bien, Señor, recuperándose. Bendíceles, Padre. Y así, Señor, rogamos que seas con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Mira a los que van a viajar, como nuestro hermano Emanuel y Mari, a México. Rogamos que les guardes, que les lleves y les traigas con bien. Pedimos, Señor, por los hermanos que se han ausentado de la iglesia, que no se han reunido. Respetamos la decisión de muchos que en este tiempo prefieren seguir en sus casas y rogamos que tú les bendigas y les guardes. Pero yo ruego por aquellos que no hemos tenido noticias de ellos, no sabemos cómo se encuentran, aun cuando hemos procurado, Señor, estar en contacto con ellos. Rogamos que tú quites toda situación que pueda estar afectando esta comunión, que ninguna cosa nos divida en este mundo, Señor. Padre, que estemos unidos en Cristo, como debemos estar, cuidando los unos de los otros, independientemente de nuestras diferencias en cualquier otra rama, en cualquier otra situación, Señor. Oh Dios eterno, alabamos y bendecimos tu nombre y pedimos que en este día nos guardes muy cerca de ti. Te lo pido todo humildemente, Señor, en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos, hermanos. Muchísimas gracias por estar pendiente a el devocional. Espero que estén orando por mí para que Dios me dé palabras que pueda ser oportuna, necesaria. No hablar cualquier cosa, ¿verdad? Gracias por los que escuchan sin ser parte de nuestra iglesia. Realmente pues lo hacemos para todos, pero especialmente y originalmente surgió esta idea para bendecir a nuestros hermanos que no se congregan. Lamentablemente de ellos escuchamos muy poco. Ni siquiera sabemos si escuchan el devocional. Sí sabemos que las ancianas lo hacen, ¿verdad? En su momento, porque estamos en contacto con ellas y ellas nos dicen que Dios las bendiga y les siga ayudando. Pero hay otros que quisiéramos saber si realmente le está siendo de ayuda o de bendición, porque es para ustedes que lo hacemos. Creo que yo no tengo muy buena vista y no puedo ver bien de lejos aquí, no puedo ver los nombres, por eso es que saludo después, pero hay algunos que son puntuales y yo sí puedo saludarlos, como nuestra hermana Linda Álvarez. Gracias, hermana, a su esposo Luis por escuchar el devocional y por ser tan amables participando y comentando. Gracias a Sabas Padilla también, que no falla y siempre está su mano allí saludando. Dios bendiga su vida. A la hermana Heidi, también de la Ciudad de México, que está pendiente de los devocionales. A nuestra hermanita Salén Rizos, allá de Monterrey, muy importante, esta televidente, no es televidente porque esto no es una televisión, pero bueno, es una de las que participa siempre. Gracias por escuchar. Y en fin, pues a todos los que lo hacen, les deseo las más grandes bendiciones de Dios. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.